Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asisa y BT. Hoy tenemos el placer de recibir a la alcaldesa de Pamplona y candidata a presidir esa comunidad autónoma, la de Navarra, y tenemos el honor de que haya aceptado presentarla el presidente del Gobierno de Navarra, don Miguel Sanz Sesma. La tribuna es suya. Señoras y señores, buenos días a todos. En varias oportunidades, mientras he desempeñado los cargos de presidente del Gobierno de Navarra e incluso de presidente de Unión del Pueblo Navarro, he tenido el honor de dirigirme a ustedes para explicar en este prestigioso foro de Nueva Economía la situación, los proyectos, las preocupaciones sentidas desde Navarra sobre nuestra realidad y sobre el conjunto de España. Hoy, sin embargo, próximo a terminar mi mandato como presidente de Navarra, me complace enormemente dirigirles estas breves palabras para presentar a la persona que ya en 2009 me sustituyó como presidenta del partido Unión del Pueblo Navarro con un respaldo del 90% de la militancia y que dentro de unas semanas, cuando tras las elecciones del 22 de mayo al Parlamento de Navarra corresponda formar nuevo Gobierno, me sustituirá probablemente, según todos los pronósticos, según mi deseo y si los ciudadanos lo quieren, como presidenta de la Comunidad Foral de Navarra. Yolanda Barcina es una mujer preparada y reflexiva, una mujer trabajadora, valiente y decidida, que afronta los problemas de cara, que no le asustan las dificultades, por grandes que sean, y que no ceja hasta alcanzar sus objetivos. Si ustedes ya la conocen, sabrán que esta descripción es bien cierta y si no la conocen, lo comprobarán inmediatamente a través de sus palabras. En todos los ámbitos donde ha trabajado, Yolanda ha dejado la impronta brillante de su trabajo, rompiendo moldes en algunas ocasiones, innovando y en todos los casos alcanzando metas y retos importantes. Se licenció y doctoró en farmacia en la Universidad de Navarra, ha ejercido distintos cargos de responsabilidad en varias universidades españolas, como vicedecana de la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco o como catedrática de Nutrición y Bromatología y vicerrectora de la Universidad Pública de Navarra. Su entrada en la escena política se produjo en 1996. ¿Y quién creen ustedes que fue el culpable? Pues fui yo. Yo fui el que le propuso entrar en mi gobierno. En aquel entonces había tomado posesión y ella aceptó esta propuesta para ser consejera de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. Fue así la primera mujer en ingresar en esta institución en el Gobierno de Navarra. En 1999 fue candidata de Unión del Pueblo Navarro a la alcaldía de Pamplona, cargo que obtuvo en aquel momento y que ha revalidado en dos ocasiones más, en 2003 y en 2007, siendo también la primera alcaldesa de la capital de Navarra y la única persona que ha desempeñado el cargo en 3 mandatos consecutivos. Y todo ello sin hacer uso de las famosas cuotas. Como alcaldesa de Pamplona ha ejercido su responsabilidad con la mayor brillantez. Ha demostrado ser una magnífica gestora, ha realizado importantes obras de infraestructura que han renovado y modernizado el conjunto de la ciudad. Ha impulsado la construcción de nuevos barrios modernos y atractivos, ha multiplicado las zonas verdes para disfrute de todos, ha renovado el casco histórico y el conjunto de sus murallas, ha impulsado una serie de centros culturales de barrio y también con la colaboración del Gobierno de Navarra ha conseguido para Pamplona dotaciones de primer orden
como el Palacio de Congresos, Exposiciones y Auditorio de Navarra, Baluarte, la nueva estación de autobuses subterránea que recupera una importante zona junto a la Ciudadela monumental, la nueva Biblioteca y Filmoteca de Navarra o el conjunto docente de la Ciudad de la Música. Pero la buena gestión de la alcaldesa Yolanda Barcina no se ha reducido al entorno físico de Pamplona. También ha tenido una dimensión netamente política que ha incidido decisivamente en el clima social. Hace 12 años, la crispación y la intolerancia se adueñaban de espacios y entidades de Pamplona, haciendo imposible el ejercicio de la libertad y haciendo muy difícil la convivencia y la tranquilidad ciudadana. Con un trabajo arduo y constante, con valentía y decisión, sin renunciar a nada y alcanzando cada vez objetivos más ambiciosos, Yolanda ha conseguido que Pamplona recupere espacios a la intolerancia y la amenaza y sea hoy una ciudad de paz, una ciudad creativa y una ciudad donde se vive en libertad. Yolanda es persona afable e interesada por la opinión de los demás, gusta de hablar con las personas y forjar sus criterios después de haber escuchado a todos. Es trabajadora incansable, siempre quiere emprender, innovar y mejorar. Cuenta con el apoyo unánime de Unión del Pueblo Navarro y el afecto de muchas personas que conocen su buen hacer. Por eso, es la mejor candidata para presidir el nuevo Gobierno de Navarra y para afrontar los problemas del presente y del futuro, para proseguir el camino de salida de la crisis que Navarra ya encabeza entre las regiones españolas y para descubrir nuevos horizontes a través del acuerdo, de la internacionalización de nuestras empresas y de la concertación social a fin de consolidar a Navarra como la región con mayor superávit de la balanza comercial de España. Es la persona adecuada para ilusionar a los ciudadanos con los nuevos proyectos, para prestigiar la política con razones, con experiencia y con liderazgo. Será, si los navarros así lo quieren, si los navarros le otorgan su confianza, la primera mujer en llegar a la presidencia del Gobierno de Navarra y representará, no tengan ustedes ninguna duda, brillantemente a esa comunidad foral de historia milenaria, de afán emprendedor, moderna y avanzada, en la que sentimos como orgullo nuestra pertenencia esencial a España. Esta es Yolanda Barcina, alcaldesa de Pamplona y presidenta de Unión del Pueblo Navarro, la persona que simboliza la ilusión, el impulso y la confianza de Navarra ante su mejor futuro. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Agradezco profundamente a Forum Europa la posibilidad que me ha ofrecido de dirigirme a todos ustedes a través de esta acreditada tribuna. Gracias también, Miguel, por tu cariñosa presentación. Yo creo que se ha excedido bastante, pero bueno, quizás igual les defraudo después de todo lo que le ha dicho. Bueno, para mí este acto representa una magnífica oportunidad para divulgar de primera mano nuestras inquietudes acerca del contexto político y económico navarro y relatar los fundamentos del proyecto que lidero. Navarra es una comunidad foral que cuenta con 641.293 habitantes, lo que representa el 1,36% de la población española. Sin embargo, la importancia estratégica, histórica y política de Navarra con respecto a España es mucho mayor. El año que viene, 2012, se conmemora el 500 aniversario de la conquista y posterior incorporación de Navarra a la Corona de Castilla, para terminar de conformar, junto con León, Castilla y Aragón, los 4 reinos cuyos blasones refleja el escudo de España. Navarra mantiene un notable grado de autogobierno, adaptado, eso sí, al orden constitucional y desde el punto de vista político, a lo largo de toda la etapa democrática, es un territorio en el que se armoniza
plenamente el fomento de la personalidad foral con la convicción de su pertenencia a España. En estos últimos años, Navarra ha realizado un trabajo eficaz ante la recesión económica. A pesar de sufrir las consecuencias del difícil momento económico que atraviesa España, en el año 2010 los datos del INE confirman que Navarra fue la comunidad con mayor crecimiento económico del PIB, el 1,2, frente a la media española que registró un descenso, 0,1. Asimismo, este organismo señalaba que en este mismo año la renta per cápita de la comunidad foral alcanzaba los 29.982 euros, situándose en el segundo lugar de las comunidades españolas. La tasa de paro se sitúa en el 11,64%, frente a la media nacional del 20,33%. De manera resumida, traigo a colación estos indicadores para expresar que la economía navarra muestra síntomas que apuntan el inicio de la recuperación. Esta, más que notable, recuperación responde a motivos y actuaciones de diversa índole, que más adelante relataré, pero lo primordial es que esta mejoría económica no habría arrancado en un panorama político distinto. Afortunadamente, en Navarra tomamos decisiones ante la crisis desde el año 2007. Ello quiere decir que no esperamos hasta el año 2009 para hacer frente a la dificultad económica. Esta reacción a tiempo se produjo a pesar de que en el año 2007 la comunidad foral terminaba de superar una de sus épocas de mayor convulsión política de la democracia. El mencionado año, Navarra digería un proceso electoral especialmente agitado, con un nacionalismo unido en alza, que anhelaba el momento de la conquista política de Navarra gracias a la posición de un partido socialista que por primera vez era superado en votos por una coalición nacionalista, con la cual estaba dispuesto a acordar el acceso al Gobierno de Navarra. Su finalidad era impedir el ejercicio del Gobierno a UPN, el partido más votado en los comicios forales. De fondo, el terrorismo etarra y con un futuro político de Navarra en la mesa de negociación, como supimos entonces y hemos podido confirmar recientemente. Es una evidencia que de haberse formalizado estos acuerdos con los condicionantes de fondo que he relatado, la escena política nacionalista y multipartita resultante habría constituido el terreno más abrupto y menos propicio para afrontar la respuesta a esta crisis económica. Dicho de otra forma, estaríamos hablando de casi todo, excepto de recuperación económica. Sin embargo, y gracias a un sufrido pero acertado viraje in extremis del Partido Socialista, la situación se recondujo paso a paso, hasta alcanzar un clima de estabilidad y cooperación, no solo entre los principales partidos políticos, UPN y PSN, sino también con diversos agentes sociales, empresariales y sindicales. Así pues, quizás empujados por la urgencia de superar la tensión, los principales actores políticos, empresariales, sindicales y sociales, encabezados por el Gobierno de Miguel Sanz, encararon la adversidad económica alcanzando acuerdos. En primer lugar, se abordó uno de los más ambiciosos planes de inversiones públicas al que siguieron numerosos programas de medidas contra la crisis o, finalmente, una importante apuesta estratégica y transformadora como es el nuevo modelo de desarrollo económico para Navarra, el Plan Moderna, en cuya confección han participado más de 6.000 personas. Todo este empeño común de superación va dando frutos y, una vez más, aflora esa manera seria y compartida de progresar,
tan enraizada en el carácter navarro. Pero por encima de todo, estos avances han sido posibles gracias a lograr un clima de sincera colaboración entre representantes de diferente pensamiento político, pero coincidentes en que el mejor proyecto político para Navarra es aquel que persigue la prosperidad de sus ciudadanos. Sin duda, este es un buen camino para potenciar la personalidad de la comunidad foral y su protagonismo en la vertebración de la nación española. Con toda seguridad, la presión nacionalista sobre Navarra, junto a la amenaza del terrorismo etarra, sumada a la grave dificultad económica, proporcionan argumentos suficientes para unar esfuerzos y situarse al margen de escaramuzas políticas del día a día. Ni mucho menos ha resultado fácil para UPN. Hemos tenido que hacer un esfuerzo constante por disponer de la adecuada estabilidad para trabajar. Y a UPN esto le ha supuesto importantes sacrificios y buena dosis de incomprensión. Pero la más tangible recompensa es tener la convicción de que los resultados han sido mejores que si Navarra hubiese tomado otro rumbo. Este es mi particular reflejo de lo acontecido. Se lo expreso con el fin de mostrar la estrecha relación entre la orientación política y la efectiva respuesta a las múltiples y urgentes soluciones que la crisis económica demanda. Y ahora, en el 2011, ¿cuál es el panorama político de Navarra? En primer lugar, me debo referir al ámbito nacionalista, para hacer alusión a este sector que hace pocos años se maquillaba como un nacionalismo amable y moderado, que cautivó cierta consideración también en círculos de opinión de ámbito nacional. El nacionalismo, de apariencia templada y afable, bajo la fórmula de Nafarroa Bai, hoy se descubre como un nacionalismo dividido y mucho más radical. La Unión Temporal Nacionalista, tal y como la designó recientemente su líder, Zabaleta, no ha resistido el impacto de la reaparición en escena de los grupos de apoyo al terrorismo. Hoy Navai está rota, pero en esa ruptura no hay ni buenos ni malos. Por un lado, el sector tradicionalmente moderado, Eusko Alkartasuna, no tiene reparo en sellar una alianza con quienes son los herederos de la antigua Batasuna, ANV, es decir, Sortu. Por otro lado, el grupo más radical, Aralar, apoyado por Zabaleta y por Uxue Barkos, lejos de romper con los grupos de apoyo al terrorismo, mira hacia ellos, confiando en un apoyo que consideran fundamental para sus intereses. El Partido Socialista de Navarra, que acaba de salir de una larga crisis política condicionada por su relación con el nacionalismo, con heridas todavía abiertas y afectado por la fuerte tendencia a la baja del socialismo en el ámbito nacional, no termina de definir un rumbo estable. Su apuesta por evitar el acuerdo con las fuerzas nacionalistas parece ahora más clara, pero debilitado su proyecto y algunos movimientos de timón titubeante no inspiran la seguridad y confianza que esta cuestión merece. Para añadir más complejidad al paisaje político navarro, es preciso hacer referencia a la existencia de un partido popular refundado en Navarra, a partir de una escisión de UPN. Un partido popular que, en lo que respecta a Navarra, no termina de calar, principalmente debido a que está actuando en gran medida en clave de resentimiento contra UPN. Ha sufrido ya divisiones internas incluso en este primer año de existencia. Y en este intrincado terreno es en el cual, a mi juicio, debemos encontrar el espacio necesario para trabajar con el respaldo y la estabilidad imprescindibles para continuar en el impulso económico. Por tanto, el proyecto de UPN que me corresponde guiar ha de ser necesariamente un proyecto que, afianzado
sobre sus propios principios, persiga garantizar un entorno estable que asegure la identidad foral y la lealtad constitucional y propicie el crecimiento económico. Unos principios que, de forma abreviada, se centran en garantizar la máxima libertad en todas sus expresiones. Libertad institucional, para que Navarra, de acuerdo con su ley de amejoramiento y su respeto a la Constitución española, tome las decisiones más apropiadas para prosperar en un entorno cada vez más abierto y global. Libertad, para que todos los ciudadanos, a su vez, decidan, con igualdad de oportunidades, aquello que mejor sirva a sus aspiraciones vitales y sociales. Libertad para vivir y trabajar sin la permanente amenaza del totalitarismo etarra. En este punto, deseo dejar constancia de que la sociedad española no puede permitir ni la menor rendija para que los partidarios de ETA regresen a las instituciones. Lo puedo decir, además, con la convicción que me ofrece ser alcaldesa del Ayuntamiento de Pamplona, único ayuntamiento de capital española donde inexplicablemente quienes apoyan a ETA tuvieron una gatera para estar sentados en el salón de plenos durante este mandato municipal. Nefasta y vergonzosa la experiencia de la presencia de ANV en el consistorio pamplonés, que solamente nos puede servir como motivación para evitar su repetición por todos los medios de que la democracia dispone. Se llame Sortu, Bildu, ANV, lo que pretenden los seguidores de ETA es volver a defraudar la legalidad para beneficiarse de las mismas instituciones democráticas que pretenden destruir. Es una humillación para una formación democrática como Eusko Alkartasuna prestarse a acoger a quienes jamás han renegado de ETA, sin exigirles el más elemental compromiso democrático, cual es respetar y cumplir las normas que nos obligan a todos. Tras la manifestación convocada por las víctimas del terrorismo este pasado sábado, debo transmitir en nombre de UPN nuestro más convencido apoyo a sus reivindicaciones. En este asunto tan importante, así como en otros de gran relevancia, considero fundamental anteponer siempre el compromiso ético. La sociedad necesita políticos que tengan principios, que sean leales a ellos cuando lleguen al poder o cuando negocien para alcanzarlo. El fin de un partido o de una coalición no debería ser perpetuarse en el poder, sino hacer más cómoda la vida a los ciudadanos. Sentados estos principios de partida, la mejor aportación que UPN ha de realizar en el diverso y complejo escenario político navarro es integrar al máximo, sumar empeños y voluntades, superar desencuentros y ganar el pulso a la adversidad económica. Lo hacemos desde dentro, integrando a personas provenientes de ámbitos y corrientes de pensamiento diversos. Y lo debemos hacer ahora hacia afuera, buscando el acuerdo con todos quienes aspiran a potenciar la realidad de Navarra como comunidad foral integrada en España. No cabe duda que ahora el principal objetivo es avanzar en la recuperación, una recuperación ascendente y constante, que genere empleo lo antes posible. O será ese el objetivo principal o nos enfrentaremos o nos enfrascaremos en ambientes convulsos e interminables debates identitarios. Porque tampoco es aconsejable que con un panorama mucho más complejo que otras comunidades, Navarra se emplee como un campo de batalla donde midan sus fuerzas los principales partidos nacionales. La estabilidad es presupuesto imprescindible para mantener el crecimiento económico. Ello es así para lograr ese crecimiento constante en el cual es preciso que continuemos realizando reformas, cambios sustanciales que requieren acuerdos importantes. Y sobre este clima estable al que UPN aspira, paso a esbozar las bases sobre las que entiendo se debe sustentar el crecimiento económico en los próximos años. Decía antes que Navarra cuenta
con una perspectiva económica más favorable que la del resto de España y tiene autonomía para cumplir los objetivos con mejores medios y resultados. Unión del Pueblo Navarro usará las potestades tributarias de que dispone la Comunidad Foral de Navarra para garantizando los recursos suficientes para financiar el gasto social, no subir los impuestos. Y en la medida en que la recuperación de la economía lo consienta, profundizar en una política de reducción de la presión fiscal sobre el conjunto de los ciudadanos y especialmente de los más desfavorecidos, promoviendo un reparto más justo de la carga tributaria entre los contribuyentes. Es necesario conseguir una distribución más equitativa y solidaria de la carga fiscal, profundamente dañada y alterada por la política del Gobierno de la Nación en los últimos años. Asimismo, es preciso que durante los próximos 4 años se acometa un trabajo de reestructuración progresiva del gasto público, que permita hacerlo más equilibrado y menos vulnerable a los ciclos económicos, a la vez de hacerlo más enfocado y eficaz. Por todo ello, la propuesta central será ajustar el nivel de gasto que nos permitan los ingresos, evitando generar más endeudamiento. Conviene que Navarra reduzca su déficit presupuestario, pues este será un indicador decisivo también para las nuevas empresas que surjan o que inviertan en Navarra, generando confianza económica al descartar incrementos impositivos futuros. Por ello, el Gobierno de Navarra, que yo aspiro a presidir, si cuento con la confianza de los navarros, el 22 de mayo, se ha de comprometer a no aumentar la deuda pública a partir del año 2013, dentro de un plan de gasto público anticíclico que contribuya a estabilizar la economía. La economía se basa en la confianza. Por ello, la principal función de mi Gobierno será ofrecer esa confianza a todos los agentes, familias, empresas, desde una Administración, a su vez, digna de confianza. Esta es la clave del programa que presento. Una idea central para conseguir más confianza es alcanzar la máxima eficacia y responsabilidad del Gobierno, confiando, a su vez, en la iniciativa y participación ciudadana. El papel del Gobierno, como responsable último, no es tanto hacer todo, sino crear el cauce para que la sociedad llegue donde se propone. Para generar confianza a medio plazo, hay 3 áreas de trabajo que destaco de manera especial: el empleo, la educación y el funcionamiento de la Administración pública. En empleo, hoy la gran preocupación es el desempleo. Sabemos que el empleo lo crean las empresas. Se crea empleo con empresas con potencial, competitivas, innovadoras y muy exportadoras. Buscamos crear empleos de alta cualificación en sectores punteros de la economía y tenemos claro el rol de lo público y lo privado. La misión del Gobierno es crear un sistema para que Navarra sea la comunidad donde más fácil resulte crear una empresa y donde las empresas más consolidadas encuentren un sistema idóneo para crecer y exportar. Todo el sistema de apoyo a las empresas se tiene que orientar hacia lo que les sea útil para crecer y crear empleo, vinculando el apoyo público a los resultados obtenidos en esos objetivos compartidos: competitividad, tamaño, exportación e innovación. Pocos ejes de ayuda, tramitación sencilla y libertad de cada empresa para buscar su camino y obtener resultados. Entre otras medidas, tenemos previstas, por ejemplo, impulsar un fondo privado de apoyo a los emprendedores, apostando por la capitalización de las empresas y con el incentivo de la desgravación fiscal. Otra medida, desvincular el gravamen de las plusvalías de la tramitación de bienes, cuando el importe obtenido en la transmisión se reinvierta en activos financieros o en activos empresariales
y no se transforme en bienes inertes. Tercero, también tenemos previsto financiar de modo estable la I+D+I con el objetivo de alcanzar el 3% de nuestro PIB. Ya somos la comunidad que más destina del PIB a este objetivo, el 2,13, y este 3% es posible. Cuarto, facilitar la elaboración de planes de externalización y recompensar el esfuerzo exportador de las empresas, dotando de más ayudas de forma puntual durante un periodo controlado de tiempo y por país a la empresa. Y todo ello potenciando el modelo de concertación social entre gobiernos, empresarios y sindicatos, practicando este modelo que ha sido practicado en Navarra con éxito durante tantos años. En educación, ahí está la apuesta de mi Gobierno, buscar la excelencia educativa. Quiero que la legislatura sea conocida como eso, legislatura educativa, porque la educación es una inversión de progreso y desarrollo, el mejor motor económico. La educación, en ella, no se gasta, se invierte. Hoy Navarra es la comunidad española con menor tasa de fracaso escolar, 12% frente al 31% de la media nacional. La apuesta de UPN por la educación se basa en garantizar al máximo la libre elección de centro, perseguir los máximos niveles de excelencia del alumnado y asegurar la plena igualdad de oportunidades, que no de resultados. Si queremos seguir estando entre las mejores regiones europeas, nuestro sistema educativo deberá estar entre los mejores del mundo. Como he anunciado antes, mi propuesta busca la estabilidad presupuestaria y la mejora de la eficiencia e innovación de los servicios públicos. Ni más impuestos, ni más deuda, ni menos servicios. La Administración debe pensarse a sí misma. Hemos de examinar qué servicios públicos tenemos, revisar los procesos y evaluar los resultados. Debemos fomentar la innovación y el emprendimiento dentro de la Administración y desarrollar sistemas de liderazgo, motivación y reconocimiento de responsabilidades y méritos. Por último, la inversión pública sigue siendo muy importante. Respetando la estabilidad presupuestaria, el futuro Gobierno de Navarra deberá seguir creando las infraestructuras que la preparen para el futuro y sigan generando empleo. En este sentido, optaremos por reducir el gasto corriente y apostar por la inversión productiva, que permanece como un activo al servicio de la sociedad y no genera un gasto estructural permanente. Les he resumido las bases políticas y económicas de mi proyecto. Estoy segura que va a ser el que más apoyo tenga de la sociedad navarra, pero les adelanto que no va a obtener mayoría absoluta, pues dada la complejidad política de Navarra, a lo largo de la historia democrática, ningún partido o coalición lo ha obtenido. Por eso, considero que el objetivo de UPN es conseguir una mayoría suficiente que permita un Gobierno con capacidad de tomar decisiones en estos tiempos de especial dificultad. Expuestos mis principios irrenunciables, comprometo mi sincera predisposición a aunar voluntades, buscando acuerdos que permitan trabajar con seriedad y con afán de superación, con interés de modernización y con anticipación y gusto por las cosas bien hechas. Actitudes estas que tan buenos resultados nos ha dado a la sociedad navarra en las últimas décadas. Todas estas consideraciones que les he expuesto van desde la convicción de que la sociedad navarra es plural, diversa, con aspiraciones e inquietudes muy distintas, con voces y experiencias quizás contradictorias, pero cohesionada, singular, única. Y esa es la Navarra que nos interesa. Muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias, presidente, por estar hoy con nosotros.
Pues empezamos, si le parece. Arturo San Antonio dice, usted ha dicho que nunca ha habido en Navarra un partido con mayoría absoluta. Si esto se repite el 22 de mayo, como usted misma señala, ¿con quién podría pactar? ¿Con el PP? Parece difícil. ¿Seguirá contando con el apoyo del PSOE? Esta vez los socialistas no querrán estar y formar parte del Gobierno. Si así es, ¿está dispuesta a concederles carteras significativas? Bien, creo que Unión del Pueblo Navarro siempre es predecible en los acuerdos y en los pactos que ha buscado a lo largo de los años que ha tenido la oportunidad de gobernar. Nosotros tenemos una línea roja, que no la tienen otros partidos, que no lo dicen porque han llegado a acuerdos con los nacionalistas. Nosotros en UPN nunca pactaremos con aquellos que no defiendan Navarra como comunidad foral integrada en España. Con lo cual, ¿con quién podemos llegar a alcanzar acuerdos? Esto nos lo dirán pues, los navarros. El día 22 de mayo vamos a esperar a ver ese resultado. Lo que puedo decir es que, por mi experiencia personal, en el Ayuntamiento de Pamplona hemos creado pues, estabilidad y progreso pactando. Hemos ido en las 3 elecciones en coalición con el Partido Popular, nunca hemos tenido mayoría absoluta, nos hemos quedado rozando, pero no la hemos alcanzado, y hemos llegado a acuerdos en mi primera legislatura con el Partido Socialista, en la segunda con el CDN, en esta tercera con el Partido Socialista. Pues, como ven, los navarros son los que nos dicen con quién hay que llegar a acuerdos, pero siempre UPN lo hará desde el lado de aquellos que defiendan la Constitución. Así que los acuerdos con estas ideas tan claras, que no las expresan otros partidos, ojalá lo dijesen así de claro, pues espero que se configure el próximo Gobierno, pero también me parece importante que haya una mayoría suficiente para que pueda tener un liderazgo claro el próximo Gobierno de Navarra, porque si no es muy difícil tomar las decisiones que en estos momentos requiere la actual situación económica para avanzar por la senda del progreso. El navarro Javier Olave, director de Diario Médico, dice, ¿no tiene la impresión de que UPN está mal vista no solo entre los nacionalistas, sino también entre los grandes partidos nacionales, como parece indicarlo la ausencia generalizada en este acto? Bueno, ya les he dicho que quizás nuestra actuación por buscar esos consensos en mi intervención y progreso, pues quizás nos ha causado o nos ha dado lugar a que tengamos algunas incomprensiones. Veo algunos representantes, no obstante, de los grandes partidos, pero lo que no acabo de entender, no sé si los aquí presentes lo tienen claro, ¿no les ha parecido fantástico a los partidos nacionales y a todos los españoles el acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular en el País Vasco? ¿No lo hemos aplaudido todos? ¿Por qué no se comprende a UPN? No sé. Yo creo que se podría hacer la misma extrapolación. Nosotros hemos abierto la senda precisamente a esos acuerdos en el País Vasco. En Navarra gobierna UPN apoyado por el Partido Socialista y en el País Vasco es el Partido Socialista apoyado por el Partido Popular. Bueno, pues porque están los nacionalistas y no dan las sumas. Espero que igual que han apoyado en el Gobierno vasco o se han apoyado unos a otros, pues que comprendan Navarra. Quizás los partidos nacionales tendrían que pasear más por nuestra geografía foral y conocerla más. También le preguntan si han cerrado ustedes definitivamente la herida de la ruptura con el Partido Popular, si la han cerrado ellos, los populares, y cuántos escaños cree que conseguirá el Partido Popular en Navarra y de esos cuántos cree que serán a costa de UPN. Bueno, no tengo la bola mágica para saber cuáles van a ser los resultados. Yo lo único que puedo decir es el último navarrómetro que se ha hecho por parte del Parlamento Foral y que son datos de una encuesta publicada y realizada además con dinero público antes de Navidades. Al Partido Popular le daba 5 parlamentarios y a Unión del Pueblo Navarro nos daba 18, 19. Pues compartimos electorado en parte y otro no, porque la suma tampoco es exacta. Al final, según el navarrómetro, nos da un poquito más la suma separados que juntos, curiosamente. El 22 de mayo sabremos el resultado exacto. Es muy difícil hacer quinielas
y además siempre al final pues el voto puede llegar a cambiar, con lo cual el 22 de mayo veremos el resultado. Luis Antonio Rojas dice: el Partido Popular ha acusado a UPN de copiarle sus propuestas económicas. ¿Podría usted concretar algo más de lo que ha dicho en su discurso sobre medidas que llevará a cabo si forma gobierno para salir de la crisis, impulsar la economía navarra y reducir la cifra de 45.000 desempleados en la comunidad foral? No sé, yo la verdad es que no conozco esas propuestas que dicen que les hemos copiado. No sé si las conocen ustedes y me dicen a qué propuestas exactas se refiere. Igual si nos aclara mejor la pregunta, la verdad es que no las conozco. En Navarra no han presentado programa económico para nuestra comunidad. Pero si me lo dicen, se lo aclaro. Encantada, ¿eh? Corríjanme, por favor, la pregunta. ¿Alguna precisión más sobre las propuestas económicas que usted bueno, pues ha las propuestas económicas, no cabe duda que son una línea clara que siempre hemos marcado desde UPN, que es que no haya subida de impuestos, que la distribución de la carga fiscal sea más solidaria, que esté pues, mejor repartida esta carga fiscal. Nosotros proponemos que los gastos sean aquello que se ingresa por parte de la Hacienda Foral, porque no queremos crear más déficit ni deuda. Por eso he propuesto que a partir del año 2013 el Gobierno de Navarra no debe adquirir pues, más deuda. Esto no lo he oído a ningún otro partido, la verdad, en el ámbito de nuestra comunidad foral. Y lo que sí que pensamos es que debemos trabajar en Navarra con las posibilidades que nos ofrece nuestro régimen fiscal para, de alguna manera, trabajar con él para conseguir corregir aquello que pensamos que habría que hacer a nivel nacional. Ojalá estas medidas se tomasen a nivel nacional, pero si no se puede, decimos, a ver, ¿cómo vamos a ayudar, por ejemplo, a las empresas? Las empresas en estos momentos están necesitando capitalización. Nos estamos encontrando que en Navarra el ahorro ha crecido, el ahorro particular, pero, sin embargo, es un ahorro inerte, no productivo. Las entidades financieras resulta que no tienen dinero suficiente para aportar a las empresas para aquellas iniciativas que desean. Entonces hemos pensado, pues vamos a crear un fondo privado de capital para ayudar a las empresas. ¿Por qué lo queremos privado? Porque el público tendría que ser además con un tope, siempre está controlado el dinero público y además marcaríamos casi a qué empresas hay que dirigirlas. Y como creemos en la libertad de las empresas, decimos no, que sea un fondo privado, que haya unos expertos, que estos expertos valoren la viabilidad de las empresas para que nos digan cuáles de verdad son aquellas que dan confianza al inversor y que ahí, una vez valorados por unos agentes profesionales la viabilidad de estas empresas, pues que los fondos de ahorro privado se puedan invertir en ellas. ¿Con qué motivación? Pues con una desgravación fiscal que tendremos, lógicamente, que fijar y que poner topes. Esta nos parece que es una idea en la que se puede avanzar, porque nosotros lo que queremos es que ese ahorro no se quede el de los navarros o el de los españoles, ojalá se tome esa medida a nivel nacional, no se quede pues, en algo no productivo, sino que ese ahorro vaya a las empresas y a capitalización, porque además si están mejor capitalizadas, los bancos luego les darán mejor un crédito. Por ejemplo, esta es una de las medidas igual más explicadas de las que he comentado. Con micrófono, por favor, otro navarro, el catedrático José Antonio Sacardoy. Buenos días. Yo estoy muy orgulloso aquí en el exilio de oír cuando vienen a Madrid los navarros. Miguel Sanz nos ha dado muchas satisfacciones y ahora la alcaldesa de Pamplona, y ver que podemos con orgullo decir al resto de España que tenemos unos parámetros, como ha dicho ahora muy bien la aspirante a presidenta del Gobierno de Navarra, pues muy buenos y muy, en estas circunstancias, vamos, mucho más laudables que respecto a lo que hay en el resto de las autonomías, ¿no? Yo le felicito por su exposición, le deseo, yo tengo la suerte de votar siempre a un partido que ha ganado, con lo cual, bueno, esperemos seguir en la racha, ¿no? Y bueno, yo le quería decir, no quiero glosar, estoy de acuerdo con todo lo que ha comentado, yo solamente, con el amor que tengo a mi tierra, diría dos cosas. Yo veo un peligro y una oportunidad de futuro. El peligro, lo he dicho muchas veces, cuando a veces me han preguntado para el Diario de Navarra o un periódico de Navarra,
es la autocomplacencia que tenemos los navarros de estar todos encantados de conocernos, ¿no? Decir que eso que somos pequeños y bajitos, pero somos muy carriquiris, ¿no? Decir que nos encanta cómo somos y lo que somos. Tenemos muchas razones, pero bueno, yo creo que eso hay que olvidarlo y hay que hacer un esfuerzo de crítica interna y de saber, primero, que todo tiene un límite, por ejemplo, la sanidad, el gasto público, que los servicios sociales tienen un límite, es decir, que todo tiene un límite y que todo tiene un coste económico y que, por tanto, hay que entrar en una senda de austeridad, a veces de carencia de cosas que son de lujo, entre comillas, y ese es un asunto que yo creo que tiene que el que gobierna tener muy presente en nuestra tierra, en Navarra, ¿no? Y la oportunidad que a veces hemos comentado aquí, un grupo de navarros que estamos con Institución Futuro, es el que puede ser Navarra el gran centro de competitividad y de grandes profesionales para lo que se avecina, donde ya la mano de obra tiene que ser muy cualificada. Y yo creo que Navarra tiene muchas condiciones para ser eso, para ser un vivero de esta frase que se ha dicho, el Silicon Valley. Bueno, pues el Silicon Valley español puede ser Navarra. Yo en mi vida profesional he tenido, sobre todo por favor, hace ya profesor, bastantes años. Abrevie, por favor. Breve, Profesor, que pues sea muy más rápido. breve. Sí, gracias. Bueno, que siempre que venían los extranjeros y querían invertir, y yo les decía, donde tiene usted más barato y tal, es en Extremadura y tal, y decían, no, nosotros queremos ir al País Vasco, y digo, bueno, ojo, que allí tiene muchos problemas luego sociales. Bueno, pues la gente iba porque había mucha formación. Y termino, yo lo que sí le pido como gran como guía de todo el gobierno, que tengan sentido común. Yo creo que un gobernante que tenga sentido común y lo aplique, luego coge técnicos y tal, eso es maravilloso, porque estamos perplejos muchas veces de los ciudadanos de cómo es posible que hagan esto los políticos por falta de sentido común. O sea que como ella tiene mucho sentido común, si pone un esfuerzo en aplicarlo en su labor de gobierno, seguro que triunfa y todos triunfaremos. Bueno, pues gracias. Aquí lo único que el mapa de nuestra comunidad es tan diverso que una cosa es ganar, yo lo digo muchas veces, y otra es gobernar. Ganar, pues todos los indicadores nos dicen que vamos a ganar, pero yo en la pasada legislatura, como alcaldesa, nos faltaban 1000 y pico votos para la mayoría absoluta y estabas sacando las cosas del despacho. O sea que hasta el final, en nuestra tierra, nunca se sabe qué es lo que puede pasar. Navarra, comparto que no tenemos que ser autocomplacientes en absoluto, hay que dar los datos como algo objetivo siempre para superarnos, mirando pues, otros referentes en el resto de Europa o en otros lugares a los cuales pues, debemos imitar en algunos temas que hayan hecho bien. Y Navarra somos muy conscientes que lo que nos falta para algunas iniciativas empresariales es población. Tenemos personas muy cualificadas y quizás en estos momentos pues pueda ser muy bueno que otras personas del resto de España pues no solo compartan nuestra experiencia, sino algunos de los más cualificados pues vengan a Navarra en vez de irse, por ejemplo, a Alemania. Esos ingenieros que estaba buscando Angela Merkel, el otro día empresarios, el viernes en un foro de empresarios en nuestra comunidad, en Pamplona me decían, estamos necesitando ingenieros para temas aeronáuticos, pues ojalá vengan a Navarra para que nos enriquezcamos como navarros y como españoles. Antonio Sanjurjo le pregunta, alcaldesa, si cree inevitable que a medio o largo plazo se establezca el copago de los servicios sanitarios públicos. Yo lo que creo es que este es un tema nacional, de política nacional, de consenso, de acuerdo, y que cómo se financia la sanidad es algo que hay que debatirlo con acuerdo entre el Gobierno de España y los gobiernos de las distintas comunidades autónomas. Lo que sí que puedo decir es que se pueden dar muchos pasos en mejorar la gestión sanitaria. En el caso concreto de Navarra, destinamos una cuantía muy importante en el presupuesto total al de sanidad, casi 1.000 millones de euros, 980 y tantos millones de euros de los 4.188, un 23,5% del presupuesto se destina a salud. Pero hay comunidades autónomas que están destinando entre el 30 o el 35% de su presupuesto y algunas incluso llegan al 40%. Con lo cual me parece que no es igual la gestión de la sanidad pública en las distintas comunidades autónomas. Creo que se puede hacer mucho todavía y pongo un ejemplo que se ha hecho recientemente por parte del Gobierno, del Gobierno foral, unificando compras con este hecho tan sencillo a la hora de sacar los concursos, bueno, y haciéndolos plurianuales. En la última acción del Gobierno se ha ahorrado
25 millones de euros. Es una cifra muy alta. Con lo cual, queda bastante terreno para mejorar la gestión. O sea, no pensemos solo en una gran fórmula como el copago, es decir, lo que se viene haciendo hasta ahora, voy a tener más dinero, pero no controlo cómo lo gasto. A mí me parece que primero, antes de pensar en esta fórmula, deberíamos esforzarnos todos en gestionar muy bien la administración pública, porque es inconcebible, en algunos casos, bueno, pues que en determinados hospitales de gran renombre nacional o internacional el coste por el mismo enfermo sea menor en uno privado que en uno público, en algunas comunidades de nuestro país. Entonces, ahí queda terreno por andar y creo que ese es el primero en el que debemos profundizar y luego, bueno, pues también llegar a consensos o acuerdos, porque la sanidad debe ser universal y todos los españoles debemos de tener pues unos derechos sanitarios garantizados iguales en las distintas comunidades o mínimos, por lo menos. Luis María López, durante muchos años el todavía presidente de Navarra presidió la Caja de Ahorros de Navarra. Usted ya no podrá desempeñar ese cargo si llega a presidir el Gobierno de la Comunidad Foral. ¿Siente que Navarra ha perdido algo suyo, algo que podría servirle para promover el desarrollo económico de la comunidad autónoma con la fusión de esa entidad con otras varias en el proyecto Banca Cívica? Yo creo que Navarra está evolucionando mucho, al igual que las comunidades del resto de España. El sistema financiero ha cambiado tanto que les voy a decir yo aquí a algunas de las personas que están en este foro que saben mucho de los cambios del sistema financiero que ha tenido nuestro país, y no solo España, sino bueno, pues el resto de Europa o del mundo. Las cajas han tenido pues, un cambio importante, sustancial, y ahora nada es como era. Es cierto que el Gobierno de Navarra, su presidente, ha sido el único presidente que ha presidido el Consejo de Caja Navarra, pero yo sí que considero que es oportuno que los políticos no estemos en los órganos que toman decisiones en las entidades financieras, porque siempre se nos atribuye todo. Cuando va bien no tenemos ninguna recompensa y cuando va mal parece que es porque está un político al frente. Y quizás, bueno, pues mientras había un político al frente en la Caja de Navarra, resulta que los ratios eran mejores que otras cajas del resto de España donde no estaban. Pero me parece que es acertado que las decisiones en las cajas sean tomadas por los profesionales en los órganos de dirección y que los políticos estemos fuera, pero eso sí, que las entidades fundadoras, si es una caja, pues tengan lógicamente vinculación con esas entidades para ver que se cumplen los objetivos fundacionales. Y bueno, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la nueva situación y aprovechar pues todo lo que tenemos. Es que cambia tanto. Antes, ¿qué empresa navarra se pensaba que tenía que salir fuera para vender sus productos? Pues no me cabe duda que la Caja de Navarra nos ha ayudado en el desarrollo de nuestra comunidad. Y pongo un ejemplo. Cuando se hizo la autovía del Camino y se empezó o se utilizó por primera vez en Navarra el peaje en la sombra, pues eso ayudó a tener una entidad muy cerca de nosotros o muy cerca del Gobierno de la comunidad, porque quizás estuvo más animada a una nueva fórmula de financiación. Pero ahora pues lo que tendremos que hacer, si tenemos la suerte de llegar al Gobierno y contar con la confianza, pues ir donde haya que ir, a convencer a los responsables de esas entidades. Si puede ser en Navarra, bien; si es en Madrid, y si es en Luxemburgo, donde toque, igual que hacen las empresas privadas, deberemos hacer las administraciones públicas. El director de la Agencia de Noticias Telemedia, José Manuel González Huesa, se refiere a temas que usted ha tratado en su discurso, pero probablemente puede hacernos alguna manifestación nueva. Le pregunta si usted también piensa que Bildu puede ser la continuidad de Sortu y, por tanto, puede considerarse ilegal. Si la izquierda abertzale se queda fuera de las instituciones, ¿quién puede recoger esos votos? A ver, esto es algo que nos lo tienen que decir, pues lógicamente, los tribunales. Nuestra intuición es que pues es una prolongación de los mismos pues los mismos votantes, los mismos electores, porque ante pues las últimas detenciones en Francia, ante todos los hechos de ETA, es que no piden nunca que ETA desaparezca. Y yo lo puedo decir como alcaldesa de Pamplona, que soy la única que en el Pleno
están sentadas 2 personas de ANV. Hemos llevado una moción hace poco, no recuerdo exactamente ya cuáles eran los temas que habían sucedido a nivel nacional, diciendo, en uno de los puntos, que ETA desaparezca. Los de ANV no votan ese punto. O sea, no lo votan. El resto de las fuerzas democráticas sí, porque queremos que ETA desaparezca. Entonces, bueno, pues ahí está ANV, ahí está Sortu. Lo que pasa que yo entiendo que para la justicia pues no es fácil a veces demostrar las relaciones, porque hay que demostrarlo. A mí lo que me gustaría es que esa gatera que hubo hace 4 años y que también la estuvimos anunciando desde UPN o desde otras formaciones, que intuimos que ETA se puede, o los que la apoyan, mejor dicho, o no quieren que desaparezca, para ser todavía más correctos, pueden colarse por la puerta de atrás. Se colaron, pues ojalá ahora no se cuelen en las instituciones y que esa lupa que dice el ministro Rubalcaba que va a poner, que me parece fantástico, pues que si es necesario que ponga un microscopio. O sea, que vayan a buscar con la máxima definición si están ahí y, por supuesto, siempre con nuestras leyes democráticas. Y me dicen, ¿y dónde van estos votos? Pues en el caso concreto de Navarra, con personas incluso que estaban en las mismas listas, al Ayuntamiento de Pamplona se les permitió presentarse a ANV en la pasada legislatura. En el Parlamento Foral no. ¿Qué pasó? Pues que en el Parlamento Foral había muchísimos votos en blanco. Votos en blanco que, traducidos a escaños por la ley de Don, podían ser 3 escaños. Ahí están los votos. En blanco es gente muy, muy obediente, que la mayoría yo creo que no somos tan disciplinados. Porque si un partido político nos dice vete a votar en blanco, yo creo que en el mejor de los casos te abstienes y te quedes en casa. Pero ir a colocar una papeleta en blanco, bueno, pues es de verdad creyente en tu partido. Pues ahí estaban, en blanco, en el Parlamento. Luis Elizalde dice, ¿cree necesaria la reforma del Senado? ¿Cómo le gustaría a UPN acometerla? Pues yo sí que creo que el Senado es una Cámara que es de las que hay que pensarlas porque no tiene mucho sentido que solo sea pues, para una segunda lectura y que aquello que el Congreso les manda, aunque en el Senado cambie y sea rechazado, vuelve al Congreso y se aprueba. Pues a mí la verdad es que no me parece que esta forma de funcionar tenga mucho sentido. Me gustan mucho más otros senados, otras cámaras territoriales de verdad que hay en otros países donde hay normas que se aprueban porque afectan a las comunidades autónomas, pero están de verdad quienes gobiernan las comunidades autónomas, presidentes o responsables de verdad de la gestión. Tendría que reducirse el Senado, porque me parece también que son pues, demasiados senadores, con una representación territorial, y yo creo que había que repartir muy bien qué es lo que se aprueba en una Cámara y en otra, porque la doble lectura me parece que no tiene mucho sentido en estos momentos. Requiere, lógicamente, el acuerdo de los grandes partidos. Josefina Bello dice, si preside el Gobierno de Navarra, ¿acometerá una fusión o anexión de ayuntamientos, la racionalización municipal que muchos consideran necesaria en la Comunidad Foral de Navarra? Bueno, pues este es un reto que tiene nuestra comunidad, al igual que el resto de España. Somos, yo creo, el país con más ayuntamientos si nos comparamos con otros como Alemania, que es el que citaba anteriormente, con una estructura de hace mucho tiempo. Ayer tuvimos un foro, Círculo de Confianza, y entre los temas que le preguntaron al presidente, a Miguel Sanz, ¿qué le deja sin hacer a la posible presidenta del Gobierno de Navarra? Y me dijo que el mapa municipal, que organizarlo. Soy consciente que hay que hacerlo, pero no cabe duda que si no se ha hecho hasta ahora es por la gran dificultad que entraña. Pero me parece que es bueno que tengamos claro que es un camino por el que debemos ir, porque aquí sí que seríamos mucho más eficaces desde el punto de vista de los recursos. En Navarra se está avanzando a través de mancomunar servicios, pero hay que dar el paso ya pronto de ordenar nuestro mapa local. Necesitaremos también apoyo en el Parlamento, porque esto sí se hace por mayorías absolutas. José Antonio Sarría, con micrófono, por favor, es el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra. Yolanda, yo te quería... Estamos en Madrid y a mí me parece que este aspecto sobre el cual yo te voy a preguntar, me parece que es importante que se conozca.
la dificultad que ha tenido Navarra históricamente en configurar mayorías de gobierno ha obligado a llegar a acuerdos, como has dicho anteriormente, entre los constitucionalistas. Además, esas mayorías de gobierno siempre han estado amenazadas por el nacionalismo, lo cual ha hecho la tarea de gobierno difícil, muy difícil, y hasta ahora Miguel, de un modo muy especial, con habilidad y con inteligencia, ha sabido llevar ese barco en aguas procelosas, complicadas. Pero, claro, al llegar a acuerdos nos hemos encontrado con que nuestro barco no ha cambiado de rumbo en lo fundamental. Y eso, en mi opinión, creo que ha sido un importante activo. Y de ahí yo te preguntaría, ¿no consideras que esto, antes de ser una dificultad, es algo positivo y que ese acuerdo que se ha manifestado como muy bueno, teniendo en cuenta los aspectos cuantitativos, los números de Navarra que ya has mencionado, no debiera ser imitado por otras comunidades, habiéndose demostrado en Navarra que es bueno? Eso es una cuestión. Y la segunda cuestión es, ¿no piensas que en Navarra, como consecuencia de su historia y también de su tamaño, la sociedad civil está un poco más consolidada que en el resto de España y eso también ha permitido el que nuestros números sean mejores que los de las otras comunidades? Gracias, presidente. Alcaldesa. Sí, pues yo creo que, aunque haya que recurrir a esa frase muy usada, las dificultades son oportunidades, me parece que en Navarra, por el carácter navarro, se ha sabido hacer de esa dificultad de llegar a acuerdo grandes oportunidades en todos los ámbitos, porque bueno, pues siempre es bueno moderar determinadas actuaciones, las cosas no son blancas y negras, no todos tenemos la razón total, sino que nos hemos ido enriqueciendo de propuestas. Por ejemplo, algo de lo que en Navarra nos sentimos sumamente orgullosos y que me gustaría comentar en este foro, porque igual pues algunos no lo saben, en Navarra toda la educación privada está concertada. O sea, tenemos educación pública de calidad y educación concertada, con ese menor fracaso escolar que el resto de España, un 12 frente al 31, lo cual quiere decir que una persona, una familia que quiera que su hijo vaya a un colegio privado, elige el colegio a un coste, bueno, pues baratísimo. No hay colegios de 1.600 euros como en Madrid. Aquí en Navarra están todos concertados. Y eso fue algo que pidió UPN cuando estaba en la oposición al Partido Socialista y desde entonces se ha mantenido. Bueno, pues vienen bien ese tipo de acuerdos, de dificultades para llegar al final a mejorar pues la libertad o la calidad de vida que se tiene en Navarra. Y la sociedad civil en nuestra comunidad yo creo que tiene mucho que ver con la forma de gobernar. Al final los gobernantes yo creo que somos el reflejo de una sociedad y también he comentado que un gobierno no debe hacer todo, sino poner los cauces para que la sociedad haga. En Navarra la sociedad yo creo que es muy pujante porque el navarro tiene mucha iniciativa. Además, está más formado, no solo porque haya menos fracaso escolar, porque haya más universitarios por habitantes, incluso que la media de Europa, sino por otro indicador, es la comunidad española donde más se le prensa, donde más se forma uno. Luego, esa formación también nos hace que el ciudadano navarro sea mucho más exigente. O sea, el político es difícil que tenga un día tranquilo, porque siempre alguien le está diciendo qué pasa o qué ha hecho mal, que es muy bueno, porque siempre se puede mejorar. Así que Navarra, si tiene esos mejores indicadores, mucho es por la sociedad civil. Miguel Salvo Salanova, del Foro Agrario, dice: Navarra tiene una gran industria agroalimentaria. ¿No cree que sería bueno potenciar las comunicaciones de segundo orden entre Navarra y Aragón, que aumentaría el área de suministro de esta industria? Bueno, todo lo que sea incrementar comunicación entre comunidades vecinas siempre es bueno, de alguna forma. Y en Navarra sí que la industria agroalimentaria es una de las mejores y es más, está creciendo todavía más la industria agroalimentaria que nuestro propio crecimiento económico. Está cerca pues, de un 2,7, me parece que ha sido en el último año frente al 1,2 que hemos tenido. O sea, está bueno, pues,
de verdad pujante, pero en carreteras ya hemos hecho con Aragón, me parece que es la 232 recientemente, pero bueno, Navarra, todo lo que nos toca de infraestructuras en nuestra comunidad autónoma por competencias, solemos ser bastante ágiles. Es más, esa autovía del Camino, a la que he hecho mención antes, que consiguió financiación con el peaje en la sombra a través de Caja Navarra, todo el tramo navarro, que son muchos kilómetros, desde Pamplona hasta llegar a La Rioja, está hecho, bueno, está inaugurado en la pasada legislatura por parte del presidente. Quedan 6 kilómetros que tiene que hacer el Gobierno de España y están sin acabar. Entonces, bueno, lo que nos corresponda con Aragón, con La Rioja, la parte que estamos con Aragón también para ir a Jaca, la carretera que nos corresponde a Navarra con el convenio que firmamos va a un ritmo magnífico. En el otro lado ya va un poquito más lento. La última pregunta. Lucinio Fernández dice, siendo Navarra bien española, ¿por qué no se le titula Reino de Navarra a la comunidad foral? Bueno, yo creo que también está bien, comunidad foral. Ya se ha puesto Reino de Navarra al lugar donde juega Osasuna. Bueno, ya dirían que igual es demasiado Reino de Navarra, ese viejo reino, además que ponemos con Y, Navarra. Es ese viejo reino foral, pero bueno, que nos encontramos muy bien también como comunidad foral integrada en el conjunto de España, en el reino también de España. Para despedir el acto, Santiago Martínez, en nombre de las entidades que hacen posible Fórum Europa. Muy buenos días, señora alcaldesa. En nombre de los asistentes y de los patrocinadores Asisa, BT, British Telecom y Red Eléctrica, queremos agradecerle su presencia en este acto y desearle éxito en su nuevo reto. Muchas gracias.